Hay algo que ocurre cuando una persona llega a un mensaje como este. No siempre puede explicar completamente por qué llegó. Quizás fue una búsqueda deliberada de algo que necesitaba encontrar. Quizás fue el video que apareció en el momento correcto sin que lo estuviera buscando específicamente. Quizás fue alguien que lo compartió precisamente porque pensó en ti. Cualquiera que sea la forma en que llegaste, hay algo que quiero que recibas desde el principio. No es casualidad. Lo que parece coincidencia en la superficie frecuentemente tiene más profundidad de lo que el análisis superficial puede ver. Y la llegada de este mensaje en este momento de tu historia tiene esa profundidad. Hay una palabra que tu alma necesita escuchar hoy. No información general sobre Dios. Una palabra específica. Para este momento específico de tu historia. Para lo que estás cargando. Para lo que te está costando más. Para las preguntas que todavía no tienen respuesta completa. Para el cansancio que lleva tiempo acumulándose. Para la soledad que a veces se siente aunque haya personas alrededor. Para lo que el exterior no siempre ve porque lo que más pesa vive en el interior. Y esa palabra que tu alma necesita escuchar llega hoy desde el corazón del Padre que te conoce completamente. Que conoce el nombre de lo que estás viviendo. Que no está sorprendido por ningún aspecto de tu situación. Y que desde ese conocimiento completo y personal tiene algo que decirte directamente. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está llegando exactamente donde necesitaba llegar, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también necesita escuchar una palabra de Dios hoy. Porque hay personas en tu entorno que están cargando exactamente lo que tú sabes que se siente cargar y que necesitan escuchar que Dios tiene una palabra específica para ellas también. Hazlo ahora y regresa porque lo que sigue es para ti. Te ama. Primera dimensión de la palabra de Dios para hoy. Quiero comenzar por aquí porque creo que el amor de Dios es la realidad más fundamental de la relación entre Dios y el ser humano y al mismo tiempo la que más frecuentemente es la primera en ser cuestionada cuando las circunstancias son difíciles. Cuando la situación es favorable, el amor de Dios parece evidente. Cuando todo va bien, la gratitud y la certeza del amor divino fluyen con relativa naturalidad. Pero cuando las circunstancias son difíciles, cuando el dolor es genuino y la dificultad se extiende más de lo esperado, la primera pregunta que el corazón hace desde las profundidades donde nadie más escucha es, ¿si Dios me ama, por qué esto? Y esa pregunta no es evidencia de falta de fe. Es la pregunta más honesta que un ser humano puede hacer en el contexto del sufrimiento genuino. Es la pregunta de Job. Es la pregunta de los Salmos. Es la pregunta de Jeremías. Es la pregunta que surge del corazón que genuinamente cree en el amor de Dios y que al mismo tiempo está experimentando algo que parece difícil de reconciliar con ese amor. Dios no condena esa pregunta. La recibe. Y desde la recepción de esa pregunta honesta sobre el amor en el contexto del sufrimiento, llega hoy con una declaración que no es la respuesta filosófica completa a por qué ocurre el sufrimiento. Es algo más inmediato y más necesario. Es la declaración directa del amor que permanece. Te amo. No te amaba antes de que esto comenzara. No te amaré cuando haya salido de esto. Te amo. Ahora. En este estado. Con todo lo que estás cargando. Con todas las preguntas que todavía no tienen respuesta. Con el agotamiento que lleva tiempo acumulándose. Con las heridas que todavía no sanaron completamente. En medio de todo eso, el amor de Dios no es una versión reducida de sí mismo. Es el mismo amor que existía antes de que la dificultad llegara y que continuará cuando haya pasado. El amor de Dios tiene características que lo distinguen de cualquier otro amor disponible. La primera es su incondicionalidad. No está condicionado al desempeño del amado. No aumenta cuando las cosas van bien ni disminuye cuando van mal. No depende de que la persona sea suficientemente devota o suficientemente consistente en su fe o suficientemente moral en su comportamiento. Es el amor que Pablo describe en Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor que llegó en el punto de mayor distancia del ser humano de Dios no necesita las condiciones favorables para existir. Existió precisamente en la ausencia de condiciones favorables. El amor de Dios tiene características que lo distinguen de cualquier otro amor disponible. La primera es su incondicionalidad. No está condicionado al desempeño del amado. No aumenta cuando las cosas van bien ni disminuye cuando van mal.
No depende de que la persona sea suficientemente devota o suficientemente consistente en su fe o suficientemente moral en su comportamiento. Es el amor que Pablo describe en Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. El amor que llegó en el punto de mayor distancia del ser humano de Dios no necesita las condiciones favorables para existir. Existió precisamente en la ausencia de condiciones favorables. La segunda característica es su permanencia. Nada puede interrumpirlo. Pablo en Romanos 8 hace la pregunta retórica más poderosa de sus cartas: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego responde su propia pregunta con una exhaustividad que cierra todas las posibles excepciones. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, ni muerte ni vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nada. La lista es intencionalmente exhaustiva. No hay circunstancia que quede fuera de la cobertura de esa declaración. La tercera característica es su personalidad. El amor de Dios no es el amor genérico hacia la humanidad como categoría abstracta. Es el amor personal hacia cada individuo específico que lo compone. El padre que vio al hijo pródigo cuando todavía estaba lejos y que salió corriendo a encontrarlo no estaba respondiendo al ser humano en abstracto. Estaba respondiendo a ese hijo específico con esa historia específica. Y ese mismo amor personal y específico es el que Dios declara hoy sobre ti. Nunca te abandonará. Segunda dimensión. Esta declaración responde directamente al temor más profundo que el ser humano puede experimentar: el temor al abandono definitivo. La sensación de que quien importa podría irse, que la presencia que sostiene podría retirarse, que podría llegar un momento donde el apoyo que existe hoy ya no esté disponible. Nunca. Esa palabra no admite excepciones. No hay una condición implícita que si se deja de cumplir el nunca se convierte en a veces. No hay una temporada o una circunstancia que esté fuera del alcance de ese nunca. El Dios que dice nunca te abandonaré lo dice con el mismo peso con que el que tiene todo el poder del universo puede hacer una promesa. Con la certeza del que tiene la capacidad de cumplirla completamente. El escritor de Hebreos recoge esta promesa del Antiguo Testamento y la trae al contexto del creyente del Nuevo Testamento. No te desampararé ni te dejaré. Y en el original griego esa promesa tiene un énfasis que el español no siempre captura completamente. Tiene una serie de negativos que en español sonarían redundantes, pero que en el griego original enfatizan la absolutidad de la promesa. Nunca de ninguna manera te dejaré. Nunca de ninguna manera te abandonaré. El énfasis triple sobre la negación es la manera del texto de decir que no hay ninguna posible excepción a esta promesa. El no abandonar de Dios tiene implicaciones concretas para la experiencia de la vida cotidiana. Significa que en el momento de mayor soledad la presencia de Dios está ahí aunque no siempre sea sentida claramente. Que en el momento de mayor oscuridad no hay soledad en la oscuridad porque alguien que no teme la oscuridad está presente en ella. Que en el momento de mayor debilidad el apoyo no se retiró precisamente cuando más se necesitaba. La sensación de abandono, que puede ser muy real en los momentos difíciles, no es evidencia de la realidad del abandono. El Salmo 22 comienza con la experiencia más profunda de esa sensación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo el mismo Salmo termina con la certeza de que Dios no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Que no le escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le escuchó. La sensación de abandono y la realidad de la presencia pueden coexistir. Y la declaración de Dios hoy dice que la realidad de la presencia es más fundamental que la sensación de abandono, aunque la sensación sea genuinamente intensa. Nada ni nadie puede arrancarte de su mano. Tercera dimensión. Esta imagen de la mano de Dios sosteniendo al que le pertenece es una de las más poderosas de toda la Escritura. En Juan 10, Jesús la usa con la especificidad que el contexto requiere. Las ovejas que el buen pastor tiene en su mano no pueden ser arrebatadas. Nadie las arrebatará de mi mano. Y luego añade una segunda seguridad que lo hace doblemente sólido. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dos manos. La del Hijo y la del Padre.
El que pertenece a Cristo está sostenido en ambas. Y la pregunta implícita es, ¿hay alguna fuerza en el universo que pueda forzar a abrirse simultáneamente las manos del Hijo y las del Padre? La respuesta que el texto implica es la misma respuesta que Romanos 8 da explícitamente. Nada puede separarnos del amor de Dios. Nada. Esa pequeña palabra que cierra todas las posibles excepciones. Ninguna circunstancia que puedas imaginar. Ninguna fuerza que pueda oponerse. Ningún pasado que haya producido distancia. Ningún futuro que pueda ser más poderoso que las manos que sostienen. Nada ni nadie puede arrancarte de su mano. Quiero hablarte de lo que eso significa en términos de seguridad existencial. La seguridad más profunda que un ser humano puede tener no es la seguridad que producen las circunstancias favorables. Esas son frágiles por naturaleza porque las circunstancias cambian. La seguridad más profunda es la que viene de saber que el estado fundamental de la relación con Dios no depende de circunstancias que pueden cambiar. El que está en las manos de Dios está ahí independientemente de lo que las circunstancias externas hagan. Las manos que sostienen no sueltan cuando el clima de la vida se pone difícil. No sueltan cuando los errores propios produjeron distancia. No sueltan cuando la fe es más débil de lo que debería ser. La seguridad que esas manos producen no está condicionada a ninguna de esas variables. Eso no produce pasividad. Produce exactamente lo contrario. Produce la libertad de actuar desde la seguridad en lugar de desde el miedo. El que sabe que está en las manos de Dios puede arriesgarse en la obediencia sin el terror de que un error lo haga caer definitivamente. Puede confesar las fallas sin el miedo de que la confesión revele algo que desactive el amor de Dios. Puede caminar hacia lo desconocido sin el pánico del que no tiene nada que lo sostenga si el paso resulta difícil. Si estás pasando por momentos difíciles. Esta parte del mensaje me detiene porque es la descripción más honesta de la condición de muchas de las personas que están leyendo esto ahora mismo. Momentos difíciles. No solamente la dificultad leve del día que no salió como se esperaba. Los momentos que tienen peso real. Que producen efectos reales en la capacidad de funcionar normalmente. Que han cambiado la textura de la experiencia cotidiana de maneras que quien los vive desde adentro siente pero que desde afuera no siempre es completamente visible. Dios ve esos momentos difíciles con la precisión del que los conoce desde adentro. No desde la perspectiva del observador externo que ve lo que es visible. Desde la perspectiva del que está presente en la dimensión interior donde los momentos difíciles tienen su mayor impacto. Y desde esa perspectiva interna de conocimiento completo trae hoy la palabra que esa situación específica necesita. Cansado. Esa condición particular del ser humano que llegó al punto donde dar más de lo que ya se dio no parece posible. Que las reservas están en niveles que no corresponden a lo que el camino todavía requiere. Que el descanso que debería restaurar no alcanza para restaurar completamente lo que el proceso largo consumió. Para el cansado, el mensaje de hoy dice que el Dios que dijo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados no espera que el cansado primero recupere sus fuerzas para poder acercarse. La invitación es al cansado tal como está. Y lo que Él ofrece no es solamente el descanso del cuerpo, sino el descanso del alma que es más profundo y más necesario. Solo. La soledad puede coexistir con la presencia de otras personas. La soledad más profunda no siempre es la de quien no tiene personas alrededor, sino la de quien tiene personas alrededor pero que siente que ninguna puede ver completamente lo que está viviendo por dentro. La soledad de la comprensión incompleta. De llevar algo que no puede ser completamente compartido porque es demasiado íntimo o demasiado complejo o demasiado difícil de articular. Para el que está en esa soledad, el mensaje de hoy dice que hay alguien que ve completamente lo que nadie más puede ver completamente. Que el interior donde la soledad más profunda vive no tiene zonas opacas para Dios. Que lo que no puede ser compartido con nadie puede ser llevado a quien lo conoce sin necesidad de que sea articulado perfectamente porque el corazón del Padre recibe la palabra del Hijo incluso cuando esa palabra es el silencio que dice demasiado para ser expresado en palabras ordinarias. Sin fuerzas. El estado donde lo que se requiere excede lo que está disponible. Donde la diferencia entre la demanda del camino y los recursos disponibles para caminarlo produce la sensación de que no hay manera de continuar con lo que se tiene.
Para el que está sin fuerzas, el mensaje de hoy dice que el Dios que prometió los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, tiene la fuente de esas nuevas fuerzas disponible ahora. No las propias restauradas. Nuevas. De una fuente diferente. Con una calidad que excede lo que el descanso solo puede producir. La fortaleza de Dios disponible para quien la necesita en el momento en que la necesita. Dios quiere sanar tu corazón. Cuarta dimensión. La sanidad del corazón que Dios desea no es simplemente la mejoría de los síntomas. Es la transformación del estado del corazón mismo. El Salmo 147:3 que ya hemos desarrollado en esta colección de mensajes. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa promesa es parte de lo que Dios trae hoy. El corazón que necesita ser sanado puede tener diferentes tipos de heridas. Las heridas de lo que otros hicieron. Las heridas de las propias decisiones que no fueron las mejores y cuyos efectos todavía se sienten. Las heridas de las pérdidas que dejaron espacios con la forma exacta de lo que se perdió. Las heridas de las esperanzas que fueron demoradas o que no se cumplieron de la manera esperada. Para cada tipo de herida, la sanidad que Dios ofrece tiene su dimensión específica. El perdón que libera de la carga de la culpa propia. La gracia que transforma la comprensión de lo que ocurrió sin negarlo ni minimizarlo. El amor que va llenando gradualmente los espacios que el dolor dejó. La perspectiva que permite ver lo que fue producido a través del proceso doloroso, además de lo que fue dañado por él. La sanidad del corazón no siempre es instantánea. Tiene su proceso. Tiene sus etapas. Tiene sus momentos de avance visible y sus momentos donde el avance ocurre en las dimensiones que todavía no son visibles. Pero el destino del proceso es la sanidad genuina que el versículo promete. No el corazón que aprendió a funcionar a pesar de las heridas. El corazón genuinamente sanado que puede volver a sentir, a confiar, a amar, a esperar con la apertura que la sanidad produce. Darte paz en tu mente. Quinta dimensión. La mente que está bajo la presión de los momentos difíciles tiene sus propias características que quien las ha experimentado reconoce. El pensamiento repetitivo sobre los problemas sin llegar a soluciones nuevas. La dificultad de concentración porque la atención está siendo consumida por el peso de lo que se carga. Los escenarios negativos que la mente construye sobre lo que podría ocurrir. La incapacidad de descansar completamente porque incluso en el descanso los pensamientos siguen corriendo. La paz en la mente que Dios quiere dar no es la lobotomía espiritual que elimina la capacidad de pensar. Es la paz que sobrepasa el entendimiento que Filipenses 4:7 describe como la que guarda el corazón y el pensamiento en Cristo Jesús. Esa paz que guarda el pensamiento no elimina los problemas que generan los pensamientos difíciles. Establece una custodia sobre la manera en que esos problemas son procesados. Como si hubiera un guardia a la puerta del pensamiento que impide que los pensamientos que producen ansiedad sin producir soluciones tengan el acceso ilimitado que de otra manera tendrían. Esa paz en la mente se recibe activamente. Filipenses 4 la conecta con la práctica de no afanarse por nada, sino más bien orar por todo con acción de gracias. La presentación honesta de la situación a Dios, con la gratitud que reconoce lo que ya está presente de su parte, es la práctica que activa la custodia de la paz sobre el pensamiento. Y abrir nuevos caminos de bendición en tu vida, tu familia, tu salud y tu economía. Sexta dimensión. Esta declaración de Dios sobre los nuevos caminos de bendición tiene en ella algo que me parece importante nombrar. Nuevos caminos. No la restauración del camino que existía antes de que la dificultad llegara. Caminos nuevos. Que tal vez no habían sido caminados antes. Que tienen una forma que el período de dificultad hizo posible precisamente porque la dificultad reveló necesidades que los caminos anteriores no habían revelado completamente. En tu vida. La amplitud de todo lo que compone la existencia cotidiana. Las decisiones que deben tomarse. Las relaciones que necesitan ser cultivadas. El propósito que necesita ser vivido. Los dones que necesitan ser usados. En toda esa amplitud, Dios está abriendo nuevos caminos de bendición. Tu familia. Los que llevan tu nombre y comparten tu historia. Los hijos que están siendo formados. El cónyuge con quien se camina el camino. Los padres que envejecen. Los hermanos con quienes se comparte la historia.
En todas esas relaciones Dios está abriendo nuevos caminos de bendición que la dificultad no podía revelar, pero que el otro lado de la dificultad hace posibles. Tu salud. El cuerpo que necesita ser cuidado y que Dios diseñó para funcionar en su mejor estado. Y la salud del alma y de la mente, que son tan parte de la salud integral como la física. Nuevos caminos de bendición en la salud abren la posibilidad de que lo que estaba deteriorado pueda ser restaurado y que lo que estaba funcionando pueda ser fortalecido. Y tu economía. La dimensión material de la existencia que Dios no considera demasiado mundana para su atención. El Padre que viste los lirios y alimenta las aves y que sabe que sus hijos necesitan todas estas cosas está abriendo nuevos caminos de provisión. No siempre de la forma esperada. No siempre en el tiempo calculado. Pero con la certeza del que prometió que mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiero hablarte de la postura correcta para recibir la palabra que Dios tiene para ti hoy. Porque hay una diferencia entre escuchar una palabra y recibirla genuinamente. Y esa diferencia determina el efecto que la palabra produce. Escuchar es el acto de percibir el sonido o leer el texto. Recibir es el acto de abrir el interior hacia lo que llega de manera que pueda aterrizar completamente y producir el efecto para el que fue diseñado. La semilla que cae en terreno duro no puede echar raíces aunque la semilla sea perfectamente buena. Y la palabra de Dios que llega a un corazón que no está en postura de recepción puede pasar sin producir el efecto completo que podría producir. La postura de recepción tiene algunas características concretas. La primera es la apertura. La disposición de dejar que lo que Dios dice tenga autoridad sobre la propia comprensión de la situación, aunque lo que Dios dice difiera de lo que la evaluación propia de las circunstancias produjo. La apertura que dice: lo que Dios declara sobre mi vida tiene más peso que lo que mis circunstancias dicen sobre mi vida. La segunda es la honestidad. No la pretensión de que todo está bien cuando no está bien. La honestidad del que puede decir: esto es lo que realmente estoy viviendo. Esta es la magnitud real del cansancio. Esta es la forma específica de la soledad. Esta es la profundidad real del dolor. Y desde esa honestidad completa recibir lo que Dios tiene para decir sobre exactamente eso. Y la tercera es la fe que actúa sobre lo recibido. La fe que dice: si Dios dice que me ama, actuaré desde esa certeza aunque no siempre la sienta con la intensidad emocional completa. Si Dios dice que nunca me abandonará, caminaré desde esa certeza aunque haya momentos donde la presencia no sea claramente sentida. Si Dios dice que está abriendo nuevos caminos de bendición, orientaré mi expectativa hacia esos caminos aunque todavía no sean completamente visibles. No es casualidad que hayas llegado aquí hoy. Esa declaración con la que comenzó este mensaje es también la que mejor lo resume. El Dios que te ama con el amor que no falla, que nunca te abandonará, que tiene tu vida y la de los tuyos en sus manos de las que nada puede arrebatarte, que quiere sanar tu corazón y darte paz en tu mente y abrir nuevos caminos de bendición en cada dimensión de tu vida. Ese Dios también guió este momento. También fue parte de que esta palabra llegara a tus ojos y a tus oídos en este momento específico de tu historia. Recibe la palabra que tu alma necesita escuchar. No solamente la información que contiene. La presencia del Padre que la pronunció. El amor que la motivó. La fidelidad que la respalda. Y la certeza de que el que la pronunció tiene el poder y la intención de cumplir todo lo que declaró. Tu alma necesitaba escuchar esto hoy. Y lo escuchó. El Salmo 46:10 es uno de los versículos más citados de toda la Escritura cuando se habla de la paz y del descanso en Dios. Y al mismo tiempo es uno de los más malentendidos. Porque la instrucción de estar quietos no es simplemente una recomendación de relajación espiritual. Es una declaración teológica poderosa que en su contexto original tiene una urgencia y una radicalidad que la lectura descontextualizada frecuentemente pierde. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Antes de desarrollar el versículo quiero que conozcas el Salmo 46 completo porque sin ese contexto el versículo 10 puede reducirse a un consejo de bienestar espiritual cuando en realidad es el clímax de una declaración sobre la soberanía de Dios en medio del caos más extremo que se pueda imaginar. El Salmo 46 comienza con una imagen de catástrofe cósmica. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar.
aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza. Esa es la descripción de la peor situación posible desde la perspectiva del mundo antiguo. El derrumbe del orden natural. El mar que desborda sus límites. Las montañas que se mueven. Todo lo que daba estabilidad al mundo desapareciendo. Y en medio de esa catástrofe cósmica el salmista dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. La certeza sobre la presencia de Dios como el fundamento que permanece cuando todo lo demás se derrumba produce el no temeremos, que es la postura correcta incluso en la catástrofe más extrema. El versículo 6 añade la dimensión política al cuadro. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Los imperios que parecían permanentes desestabilizados. Las naciones en conflicto. Y en ese caos político también la respuesta es la misma. Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Y luego el versículo 9 antes del clímax del versículo 10, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Es desde ese contexto de catástrofe cósmica y de conflicto entre naciones y de la demostración del poder de Dios sobre todas esas fuerzas, desde ahí, que llega el versículo 10 con su instrucción aparentemente sencilla. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. La quietud como postura radical en medio del caos. Quiero comenzar por la instrucción de estar quietos porque creo que hay un malentendido fundamental sobre lo que significa en este contexto. En el mundo contemporáneo, la quietud frecuentemente se asocia con la práctica de bienestar personal, con el mindfulness, con la respiración profunda, con la reducción del estrés. Y aunque ninguna de esas cosas es negativa en sí misma, ninguna de ellas captura completamente lo que el Salmo 46:10 tiene en mente cuando dice estad quietos. La palabra hebrea que se traduce como estad quietos tiene la connotación de cesar la actividad, de soltar, de aflojar la presión. Como cuando se afloja la tensión de un arco que estaba estirado. La imagen no es la del meditador sentado en paz contemplativa. Es la imagen del guerrero que suelta el arco, que cesa el combate, que reconoce que hay una batalla que no le corresponde pelear a él. En el contexto del Salmo 46, la quietud que Dios ordena es la quietud ante el caos que describieron los versículos anteriores. Ante las montañas que se traslapan al corazón del mar. Ante las naciones que braman y los reinos que titubean. Ante todo eso Dios dice, estad quietos. Dejen de intentar controlar lo que está fuera de su control. Dejen de pelear la batalla que yo estoy peleando. Estén quietos y vean lo que yo haré. Esa quietud radical en medio del caos extremo es una de las posturas más difíciles que la fe puede adoptar. Porque el instinto humano ante el caos es exactamente lo opuesto. Hacer más. Controlar más. Intervenir más. Encontrar la solución que estabilice lo que se está desestabilizando. Y el Salmo 46:10 llega con la instrucción que contradice ese instinto. No más control. Quietud. No más intervención desesperada. Reconocimiento de quién es Dios. Quiero hablarte de los diferentes tipos de caos en el que el versículo 10 del Salmo 46 invita a la quietud. Porque el caos del Salmo 46 no es solamente el caos cósmico y político que los versículos anteriores describen. Tiene paralelos precisos con los tipos de caos que las personas atraviesan en sus vidas concretas. El caos de las circunstancias incontrolables. Cuando la situación tiene una dinámica propia que no responde completamente a los intentos de control. La enfermedad que avanza según su propio proceso. La situación económica que tiene fuerzas que exceden lo que cualquier decisión individual puede controlar completamente. La relación que está en tensión porque involucra a otra persona cuyas decisiones son independientes. Todo ese tipo de caos que produce la sensación de que las montañas se están moviendo hacia el mar. Para ese caos el versículo 10 dice, estad quietos. No que el caos no es real. No que debes dejar de hacer lo que está en tu poder hacer. Sino que hay una dimensión del caos que solamente puede ser enfrentada desde la quietud de quien reconoce que hay un Dios que es más grande que el caos y que puede hacer lo que el esfuerzo propio no puede hacer. El caos interno. El ruido del pensamiento que no cesa.
La ansiedad que produce el inventario constante de lo que está mal y de lo que podría salir peor. La incapacidad de encontrar el silencio interior aunque el exterior sea relativamente tranquilo. Ese caos interno tiene sus propias montañas que se trasladan al corazón del mar. Para ese caos el versículo 10 dice también, estad quietos. Y esa quietud interna que el versículo ordena no se produce por el esfuerzo de voluntad que dice detente a los pensamientos. Se produce por el conoced que yo soy Dios que sigue inmediatamente. Cuando genuinamente se conoce que Dios es Dios, la quietud interior llega no como resultado del esfuerzo de producirla, sino como la consecuencia natural del reconocimiento correcto de quién es Dios y de qué implica que Él sea Dios. El caos relacional. Las dinámicas en las relaciones que tienen una vida propia que ningún esfuerzo unilateral puede completamente resolver. Los conflictos que se extienden. Las conversaciones que no producen el entendimiento que deberían producir. Los vínculos que están en tensión por razones que no siempre pueden ser completamente controladas desde un solo lado de la relación. Para ese caos el versículo 10 dice, estad quietos. No que dejes de hacer lo que está en tu poder hacer para la restauración de la relación, sino que hay dimensiones de la relación que solamente Dios puede alcanzar. Que los corazones de los otros que están involucrados son territorio donde solamente la gracia de Dios puede operar de ciertas maneras. Y que la quietud que permite a Dios operar en esas dimensiones puede ser más productiva que la actividad ansiosa que intenta controlar lo que no puede ser controlado unilateralmente. Y conoced que yo soy Dios. El conocimiento que produce la quietud. La instrucción de estar quietos no es el fin del versículo. Es el preludio de algo más importante. Estad quietos y conoced. La quietud es el medio. El conocimiento es el propósito. La razón de la quietud es que produce el espacio necesario para el tipo de conocimiento que el versículo describe. Conoced que yo soy Dios. Esa declaración tan simple tiene en ella una profundidad que merece ser explorada con toda la atención posible. Porque hay diferentes niveles de conocer y el que el versículo describe no es el nivel más superficial. El nivel más superficial de conocer es el conocimiento de información. Sé que Dios existe. Sé quién es Dios según la doctrina. Sé lo que la Biblia dice sobre Dios. Ese conocimiento es valioso, pero tiene sus limitaciones. Puede existir sin producir ningún cambio en la manera de vivir. Puede coexistir con el pánico ante el caos porque es el conocimiento de la mente que no necesariamente ha llegado al nivel donde produce la quietud que el versículo describe. El nivel más profundo de conocer que el versículo tiene en mente es el conocimiento de la experiencia. El que viene no solamente de saber sobre Dios, sino de haber encontrado a Dios en la propia historia. De haber llegado al punto donde las montañas se trasladaban al mar y de haber encontrado que Dios era el amparo y la fortaleza que el Salmo 46:1 describe. De haber estado en el caos más intenso y de haber descubierto que la certeza Dios está en medio de ella no la moverá era real y no solamente doctrinal. Ese conocimiento experiencial de que Dios es el que produce la quietud. No la quietud que se esfuerza por ser producida por la disciplina espiritual. La quietud que emerge naturalmente cuando el conocimiento correcto de quién es Dios ocupa el lugar central del pensamiento y del corazón. Como el mar que se calma cuando el viento que lo agitaba cesa, el interior que genuinamente conoce que Dios es Dios encuentra la quietud como la consecuencia natural de ese conocimiento. Quiero hablarte de las dimensiones del yo soy Dios que el versículo proclama. Porque esa declaración tiene contenido específico que es el que fundamenta tanto la posibilidad de la quietud como la posibilidad del conocimiento que la produce. Yo soy Dios habla primero de la identidad inmutable. No fui Dios y podría dejar de serlo. Yo soy. El tiempo presente eterno que el nombre Jehová contiene. El que es y era y ha de venir. La inmutabilidad de lo que Dios es significa que el carácter sobre el que la quietud puede descansar no varía según las circunstancias. El Dios que fue amparo y fortaleza en el pasado sigue siendo exactamente eso en el presente y lo seguirá siendo en el futuro. Yo soy Dios habla de la soberanía absoluta. El Dios del Salmo 46 es el que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. El que quiebra el arco y corta la lanza. El que tiene autoridad sobre los instrumentos del caos humano tanto como sobre los fenómenos del caos natural.
Esa soberanía absoluta es la que hace posible que el caos que produce el pánico en quien lo mira desde adentro sea completamente diferente desde la perspectiva de quien lo ve desde afuera con el conocimiento y la autoridad que solamente la soberanía puede proveer. Yo soy Dios habla de la presencia que no abandona. El Jehová de los ejércitos está con nosotros, que aparece 2 veces en el Salmo 46, establece que la soberanía de Dios no opera desde la distancia. Opera desde la presencia. El Dios que tiene toda autoridad sobre el caos está también presente en el caos con sus hijos. Y esa combinación de soberanía y presencia es lo que hace posible tanto la quietud como el conocimiento que el versículo 10 ordena. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. La declaración de Dios sobre su propio futuro. Esta parte final del versículo tiene en ella algo que frecuentemente se omite en las reflexiones sobre el Salmo 46 en 10. El versículo no termina con la quietud y el conocimiento. Termina con la declaración de lo que Dios hará: seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Esa declaración de Dios sobre su propia exaltación tiene implicaciones que iluminan completamente el propósito de la quietud. Dios está diciendo que habrá un momento donde lo que Él es será evidente para todos. Donde la soberanía que el Salmo 46 proclama será visible de manera que no admitirá cuestionamiento. Donde las naciones que bramaron y los reinos que titubearon verán que hay alguien cuya autoridad excede incomparablemente cualquier autoridad humana o natural. Y la quietud que el versículo ordena es el contexto en que esa exaltación puede ser reconocida. El que está en modo de actividad ansiosa intentando controlar el caos no puede ver lo que Dios está haciendo en el caos. El que está quieto puede. No porque la quietud lo vuelva más perspicaz por sí misma, sino porque la quietud crea el espacio donde el conocimiento de que Dios es Dios puede operar plenamente. Y desde ese conocimiento la exaltación de Dios en medio del caos puede ser reconocida aunque el caos todavía sea la experiencia dominante del momento. Quiero hablarte de Martín Lutero y el Salmo 46. Porque hay una historia sobre la relación de Lutero con este salmo que ilumina su aplicación en tiempos de crisis de maneras que la reflexión teológica sola no siempre alcanza. Lutero atravesó períodos de crisis severa en su vida. Períodos donde las circunstancias que enfrentaba eran genuinamente extremas. Y en esos períodos el Salmo 46 fue uno de los textos a los que regresó repetidamente. El himno que escribió basado en este salmo, Castillo fuerte es nuestro Dios, captura exactamente lo que el Salmo 46 en 10 describe. La certeza de Dios como el amparo y la fortaleza que permanece cuando todo lo demás se sacude. La quietud que no viene de la ausencia de la tormenta sino del conocimiento de quien está en el centro de la tormenta con soberanía completa sobre ella. Esa historia de Lutero con el Salmo 46 es la historia de cualquier persona de fe que ha encontrado en el caos extremo que el conocimiento de que Dios es Dios puede sostener la quietud que ninguna otra fuente puede producir cuando la tormenta es real. Quiero hablarte ahora de la práctica de la quietud que el versículo 10 describe. Porque hay una diferencia entre entender intelectualmente lo que la quietud del Salmo 46 en 10 significa y desarrollar la capacidad de habitarla genuinamente en los momentos donde el caos produce el mayor estímulo para la ansiedad. La práctica de la quietud tiene etapas que vale la pena identificar. La primera etapa es el reconocimiento del caos, no la negación de lo que está pasando. El reconocimiento honesto de las montañas que se están moviendo hacia el mar en la propia vida. Los problemas que son reales. Las circunstancias que son genuinamente difíciles. Las fuerzas que están operando más allá del control propio. Nombrarlos con honestidad es el punto de partida de la quietud genuina porque la quietud que niega el caos es superficial y se rompe ante la primera prueba real. La segunda etapa es la orientación deliberada hacia Dios en medio del caos. No después de que el caos cese. En medio de él. La oración que lleva el caos específico a la presencia de Dios con la honestidad del Salmo que dice aunque la tierra sea removida no temeremos. Esa oración que reconoce el caos y al mismo tiempo reconoce la presencia de Dios en él es el puente entre el reconocimiento honesto del caos y la quietud que el versículo 10 ordena. La tercera etapa es el conocimiento activo de que Dios es Dios en esa situación específica. No el conocimiento genérico de la teología abstracta. El conocimiento aplicado a esta montaña que se está moviendo hacia este mar. Dios es Dios sobre esto.
Tiene soberanía sobre estas circunstancias que parecen fuera de control. Está presente en este caos con la misma certeza con que el Salmo dice Dios está en medio de ella, no será conmovida. Y la cuarta etapa es la quietud activa. No la quietud pasiva que simplemente espera a que algo cambie. La quietud activa que hace lo que está en el propio poder hacer y que suelta deliberadamente lo que está fuera del propio poder. Que distingue entre la responsabilidad propia que debe ser ejercida y la responsabilidad de Dios que debe ser permitida. Que da el siguiente paso que le corresponde dar y que deja en manos de Dios lo que solamente sus manos pueden manejar. Quiero hablarte de la relación entre el Salmo 46:10 y la vida de oración. Porque la quietud que el versículo ordena no es simplemente silencio físico. Es la postura del corazón que en la oración puede estar tanto en la acción como en la contemplación. Hay una tradición de oración contemplativa en la historia de la fe que tiene sus raíces exactamente en el Salmo 46:10. La oración que no solamente habla, sino que escucha. Que no solamente presenta peticiones, sino que hace el espacio para que la presencia de Dios sea reconocida y recibida. Que distingue entre el hacer y el ser en la presencia de Dios. El Salmo 46:10 es la invitación a ese tipo de oración. A la oración que crea el espacio de la quietud donde el conocimiento de que Dios es Dios puede profundizarse. No solamente el conocimiento sobre Dios, sino el encuentro con Dios. No solamente la información, sino la transformación que solamente la presencia genuinamente recibida puede producir. Y esa oración que habita el Salmo 46:10 tiene efectos que la oración exclusivamente activa no puede producir de la misma manera. Produce la orientación del corazón hacia Dios que en los momentos de mayor caos es más difícil de mantener pero más necesaria que en ningún otro momento. Produce el conocimiento experiencial que fundamenta la quietud cuando las circunstancias producen sus mayores estímulos de ansiedad. Y produce la perspectiva correcta sobre el caos que solamente puede verse desde la quietud del que genuinamente conoce que Dios es Dios. Quiero cerrar hablándote de lo que el Salmo 46:10 tiene para ofrecer a quien está en el momento de mayor caos de su historia. Porque el versículo no fue escrito para los momentos tranquilos donde la quietud es fácil. Fue escrito para los momentos donde la tierra se remueve y las montañas se trasladan al corazón del mar. Para quien está en ese momento, el versículo no ofrece primero la solución al caos. Ofrece primero la quietud que hace posible el conocimiento que hace posible ver la solución que Dios está produciendo en el caos. El orden es importante. Primero la quietud, luego el conocimiento. Y desde el conocimiento la perspectiva correcta sobre el caos que eventualmente revela cómo Dios está siendo exaltado incluso en el caos que parecía ser solamente destrucción. El caos que estás atravesando no sorprendió a Dios. Las montañas que se están moviendo en tu vida están completamente dentro de la soberanía del que dice seré exaltado entre las naciones. Y esa soberanía no es pasiva. Está activa en el caos de maneras que desde el interior del caos no siempre son completamente visibles, pero que desde la quietud del que genuinamente conoce que Dios es Dios pueden comenzar a ser reconocidas. Estad quietos. Suelta lo que no puedes controlar. Cesa la actividad ansiosa que intenta resolver lo que solamente Dios puede resolver. Y en esa quietud encuentra el conocimiento que el versículo promete, que Él es Dios. Sobre el caos cósmico y sobre el caos personal. Sobre las naciones y sobre las circunstancias de una vida. Sobre las montañas que se mueven y sobre los mares que braman y sobre los corazones que temen. Él es Dios. Y en el conocimiento de esa realidad la quietud más profunda posible tiene su fundamento más sólido posible. Que esta semana el Salmo 46:10 sea más que un versículo conocido. Que sea la postura desde la que se habita cada momento donde el caos amenaza con producir el pánico que la quietud puede reemplazar. Que la instrucción de Dios de estad quietos se encuentre en tu interior el eco de un corazón que genuinamente conoce que Él es Dios y que desde ese conocimiento puede descansar en la quietud que solo ese conocimiento puede producir. Que el Dios que es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, sea tu certeza más firme esta semana. Y que en esa certeza encuentres la quietud que el Salmo 46:10 describe como la postura correcta ante cualquier forma de caos que la vida pueda traer. Amén.